con respecto a Guillermo Fernández, ¿qué recuerdos nos podés compartir? Bueno, yo fui a Guillermo Fernández porque me lo recomendaron, incluso tuve un tiempo en que fui a los dos talleres, como dibujante. Es decir, yo nunca fui pintora, pintura de caballete no hice, además era una cosa que no me interesaba y me interesaba la línea. Lo importante para mí era la línea y, y traté de conocer, me interesa mucho ver la obra de otros artistas que utilizaron la línea como elemento expresivo, con o sin color, se puede dibujar con color, pero lo fundamental es la línea, ¿no? La línea y la forma. La línea, sí, bueno, con la línea. Con la línea logras la forma. Bueno, y con Guillermo Fernández era totalmente diferente el planteo, porque Guillermo Fernández sí era un docente. Tenía una formación académica y mostraba mucho, hacía una tarea donde mostraba mucho la técnica del dibujo, ¿no? Con ejercicios que parecían, no sé cómo explicarlo, ejercicios donde se empezaban a tirar líneas y buscar armonías, digamos, con esas líneas. Una tarea que fue un poco, mucha gente dejaba de ir porque era aburrido, era trabajo de lápiz y demás. Ahora yo ahí aprendí lo que era el dibujo, Él tenía una capacidad fenomenal para dibujar incluso a la manera de otros artistas, ¿no? Sí, eso es interesante. Sí. Él, por ejemplo, dibujaba, tenía a veces de memoria, algunos de los dibujos de los caprichos de Goya. Oh. Y ahí había mesitas chicas, ¿no? Él no permitía que se compartieran las mesas. Cada cual quería una cuestión de disciplina ahí. Entonces eran mesitas individuales. Y él se sentaba enfrente de repente a mirar lo que uno hacía y demás. Y yo enganché mucho con él porque él tenía un conocimiento de la historia del arte impresionante, un hombre de una cultura muy grande, un gran lector, y además con un gran sentido del humor. Era una maravilla escuchar a Guillermo Fernández. Compartir el taller ahí, sí, ¿no? Sí. Además sí. Nos reíamos mucho con él. Y me acuerdo que uno de los dibujos de Goya, que él ya los tenía muy memorizados también, me lo dibujó para mí, para ver cómo era, cómo enganchaban las líneas entre sí, y me lo dibujó patas arriba, para que yo lo viera al derecho. Ajá. Sí. Sí, lo tendría memorizado. Sí, lo tendría memorizado. Por ejemplo, al Paco Spínola lo hacía de memoria total, así. En un momentito, ahí uno tenía un perfil. Un gran dibujante. Sí, un gran dibujante. Entonces ahí uno aprendía, inclusive mostrando una pintura también, cómo se arma el dibujo, porque no es copiar un lápiz o cualquier objeto de la realidad, sino hacer otra cosa. Lo que lo rodea. Claro, porque además el dibujo es una abstracción total. En principio, si uno copia, está pasando un objeto tridimensional a las dos dimensiones. Ya eso es una abstracción, aunque uno copie con cualquier objeto en forma verosímil, reconocible, ¿no? Claro. Pero con la línea se logran otras cosas, ¿no? Y eso yo lo aprendí básicamente con Guillermo Fernández. Desmenuzaba, él desarticulaba una obra cualquiera, y había que analizar no solamente la obra, sino los huecos, que tienen una forma determinada. Sí, claro. Eso se ve mucho
en la escultura, ¿no? Pero el dibujo también, ¿no? Es decir, el blanco tiene un significado, lo que no está dibujado también, Porque arma la figura que sí lo también está. juega en la obra, ¿no? Bueno, y ahí con Guillermo Fernández hubo otro tipo de conexión porque además yo conocí literatura a través de él también. Es decir, él tenía el don de la palabra y de repente contaba un cuento. Yo leía a Felisberto a través de Guillermo Fernández. Lo descubrí a través de su gran capacidad para contar un cuento. Y me acuerdo particularmente de Rodríguez, que él escuchó a Paco Espínola, no me acuerdo con quién, él fue alumno de uno de los Torres, de Augusto Torres, creo, que fue a la casa de él en alguna oportunidad, él decía, yo con mi libretita, y Paco Espínola les leyó el cuento. Rodríguez, que lo tenía todavía, lo estaba elaborando, y quería opinión de Augusto Torres. Entonces, bueno, toda una experiencia para él. Lo que yo me perdí es haberlo analizado por las mías, porque yo ya sabía. Exacto. El misterio del cuento, la clave del cuento ya la conocía, no lo pude leer como, digamos, de primera, ¿no? Pero sí, eso me permitió, yo de ahí salía inmediatamente a buscar otros cuentos de Paco Espínola, y así con los cuentos de Felisberto, ¿no? Y así otros autores, ¿no? A Celine yo lo conocí por Guillermo Fernández también. De esos artistas completos, ¿no? No, estos no son, bueno, claro, era una cosa donde quien quisiera podía aprender mucho, no solamente de arte, sino asuntos generales de la cultura. Y Fermín, ¿qué otro aporte te da a todo este proceso que ya venís contando con los otros maestros anteriores? Fermín fue el último, ¿no? Sí, Fermín Ontú. Ese fue un tiempo muy corto, yo no hice gran cosa y aprendí con Fermín temas relacionados con la historieta. Claro. Él tenía unas carpetas y conocía mucho de todo este aspecto del arte. Incluso una de las cosas que aprendí con él eran unos enfoques artificiosos que los inventó la historieta. Cuando uno ve los personajes que de repente están vistos desde arriba. Exacto. No, todo eso es de la historieta. Él era un gran conocedor de la historieta, un hombre prolijísimo que de repente tenía una carpeta con manos dibujadas por él, o ojos. Yo no hice gran cosa es un periodo muy corto con él, pero era otro enfoque del dibujo, otro enfoque del dibujo. Y ahí